Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. La inteligencia artificial es uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad. Hoy en día está presente en casi todos los aspectos de la vida diaria y ha traído grandes beneficios. ¿Pero qué efecto ha tenido en el cerebro humano? ¿Puede el cerebro humano seguir cambiando al mismo ritmo de la tecnología? Para este capítulo hablamos con Margarita María Rodríguez Múnera, rectora del Colegio Campo Alegre, con el médico neuroradiólogo Germán Arango, con Rocío López Ordosgoitia, doctora en Ciencias de la Información y Comunicación docente de la Universidad Javeriana, con Juan David Aristizábal, profesor y decano de CESA for Life, con María Lucía Villalba, economista y exconsejera presidencial para la transformación digital, y con Hernando Santamaría, director del doctorado en neurociencias de la Universidad Javeriana. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 155 de Mis Preguntas. Bienvenidos. El cerebro humano es un órgano fascinante y es quizás el principal responsable de que usted esté escuchando este programa o de que yo lo esté contando. Este órgano no nació siendo lo que es hoy. Han pasado millones de años y eventos históricos que lo han transformado. Cuando nuestros antepasados comenzaron a caminar sobre sus dos patas traseras para ver mejor en las planicies de la sabana africana, hizo que liberara las manos y cambió la forma del cráneo, preparando el terreno para lo que vendría después. Luego, hace unos 3 millones de años, el Homo habilis experimentó la primera gran expansión cerebral, que alcanzó unos 800 centímetros cúbicos, y que se dio gracias a una dieta más nutritiva basada en carne y por la fabricación de herramientas que exigían mejor coordinación entre el cerebro y las manos y también requerían mayor planeación. Las glaciaciones, los grupos sociales más grandes y la creciente complejidad cultural impulsaron cerebros capaces de manejar más información. Con la llegada del Homo sapiens hace 300.000 años, el cerebro alcanzó su tamaño actual y se reorganizó. El lenguaje y el pensamiento simbólico permitieron que naciera el arte, rituales y conceptos abstractos. Aunque en los últimos 200 años no ha habido cambios biológicos en el cerebro, su plasticidad lo ha hecho capaz de adaptarse a la tecnología digital y a la complejidad social de las sociedades modernas. ¿Puede el cerebro humano seguir cambiando al mismo ritmo de la tecnología? Esto me respondió el médico neuroradiólogo Germán Arango. El cerebro del adulto, como el del niño, sigue teniendo la capacidad de adaptación y plasticidad, por lo que aprender a usar inteligencia artificial puede estimular la memoria, la atención y retrasar el deterioro cognitivo. Sin embargo, si se delega todo en la inteligencia artificial, existe el riesgo de debilitar estas habilidades por desuso. La IA puede facilitar la vida cotidiana y laboral al reducir la carga de memoria y tareas rutinarias, pero un uso pasivo puede disminuir la creatividad y el pensamiento crítico. En cambio, cuando se emplea de manera interactiva y activa, favorece nuevas formas de aprendizaje y agilidad mental. En el plano emocional, los cambios generan ansiedad y estrés, sobre todo en adultos mayores que sienten inseguridad o temor frente a la tecnología. Con formación adecuada y acompañamiento y percepción clara de los beneficios, esta ansiedad puede transformarse en motivación y confianza. En conclusión, la IA puede mejorar autonomía, salud mental y calidad de vida si se usa como herramienta complementaria. El reto es mantener el equilibrio, aprovechar sus ventajas sin perder el ejercicio de la memoria, la reflexión crítica y el contacto humano. Desde hace varios siglos, los cambios en el cerebro no han sido en su tamaño, como venía sucediendo antes, sino en sus conexiones neuronales y sus funciones. Y el ejemplo más claro es reciente. ¿Cuándo fue la última vez que dejó su celular a un lado o lo apagó por más de una hora? Piense por un momento en que su celular es casi siempre lo primero que toca y ve al despertarse, ya sea para apagar la alarma o para ver si tiene mensajes sin leer de la noche anterior. También es lo que normalmente usamos antes de irnos a dormir. Desde la primera llamada que se hizo con un celular hace un poco más de 50 años, estos dispositivos han ganado terreno y se han ido convirtiendo en una herramienta esencial que nos ayuda a gestionar nuestras vidas en casi todos los sentidos.
pero están también alterando el funcionamiento de nuestro cerebro. Piense que en estos pocos centímetros de plástico, metal y circuitos contiene todos nuestros contactos, las fotos que cuentan nuestra vida, el calendario con las reuniones y eventos pendientes, los correos electrónicos, las cuentas bancarias, contraseñas, en fin, prácticamente toda nuestra vida. No hay aspecto de nuestras vidas en los que no estén involucrados nuestros celulares. En la vida personal, en la laboral, para estudiar, en los hobbies, está en todo y lo usamos para todo. Hay cifras cruzadas, pero la mayoría apuntan a que revisamos nuestros celulares más de 100 veces al día. Y nos hemos acostumbrado tanto a ellos que su ausencia nos causa pánico. Incluso la ciencia acuñó en 2008 un nuevo término, nomofobia, es decir, la ansiedad o el miedo que nos causa no tener cerca el celular o estar desconectado. Este fenómeno está creciendo en el mundo y cada vez más personas lo padecen. Según una revisión sistemática de 370 artículos académicos sobre el tema, hecha por investigadores griegos, este problema persiste entre el 15,2% y el 99,7% de los participantes. La conclusión es preocupante. El uso excesivo de teléfonos inteligentes es una amenaza emergente para la salud social, mental y física. También concluyeron que existe una creciente necesidad de mayor investigación al respecto porque se está convirtiendo en un brote epidémico y afecta directamente el ámbito de la salud pública. En Colombia no somos ajenos a este problema. De acuerdo con una investigación del grupo de investigadores expertos en tecnología, curiosamente llamado Nomofobia, el 78% de los colombianos admite sentirse dependiente del dispositivo y el 75% confiesa que lo primero que hace al despertar es mirar su teléfono. A esto hay que agregarle que el 48% de los colombianos que participaron en la encuesta aseguraron que sienten ansiedad cuando están desconectados de su celular y el 46% mencionó que su uso excesivo los ha llevado a aislarse socialmente. ¿Hay vuelta atrás con la dependencia que hemos creado a nuestros celulares? Esto me contó Margarita María Rodríguez Múnera, rectora del Colegio Campo Alegre. Definitivamente sí, creo que uno puede echar para atrás la dependencia hacia el uso de los celulares que tenemos los niños, jóvenes y los adultos. Es trabajar como cualquier otra dependencia, es ser consciente, es tomar una decisión, es buscar alternativas que de alguna manera le provean a uno la motivación o las necesidades de satisfacción que no necesariamente son los celulares. Tenemos la falacia o estamos montados en la falacia que el celular nos acompaña, que el celular nos demuestra, pero pues el celular lo que está haciendo es cada vez ofreciéndonos miles y miles de alternativas que nos hacen dependientes. Pero si lo trabajamos desde mirar el entorno, desde buscar otra serie de rutas o caminos que nos permitan interactuar, que nos permitan retomar otros focos de atención que sean distintos a estar siguiendo las historias o siguiendo las falsas noticias o siguiendo los juegos. Si buscamos una actividad que nos invite a pensar o que nos invite a desconectarnos inclusive del estrés, del trajín que no sea necesariamente el celular, de que nos ayude a cambiar la idea de que el celular nos acompaña y más bien busquemos la compañía en un buen libro, en una buena película. Yo creo que yo puedo dar testimonio de que en el caso de mis estudiantes en el colegio han aprendido a soltar el celular en el colegio, lo cual demuestra un mes más que si hay alternativas y empiezan a tener otro tipo de ganancias y otro tipo de satisfacciones, lo van dejando a un lado sin quitárselo del todo. ¿Le ha pasado que está trabajando concentrado y de la nada revisa su celular para ver si tiene mensajes? Quizás no tenga mensajes, pero ya tiene el celular en la mano. Aprovecha para apagar el recibo de la luz, abrir Instagram y ver qué han publicado sus amigos, o revisa X para saber qué está pasando en el mundo. Luego, cuando quiere retomar el trabajo que estaba haciendo, le cuesta. Las multitareas o multitasking, como también se conoce, es una de las principales consecuencias de la hiperconexión. Estar siempre prestos a hacer 3 o 4 cosas al mismo tiempo. Y aunque suene como una habilidad, en realidad es un problema.
investigadores de la Universidad de Paderborn en Alemania hicieron un experimento bastante interesante que mide lo siguiente. Reclutaron a jóvenes adultos entre 20 y 34 años y los hicieron participar en sesiones individuales por videollamada. A los voluntarios les aplicaron el test D2R, una tarea estándar de psicología que mide la atención y concentración selectiva. Dividieron el grupo en dos, uno con su celular presente pero apagado y otro con el celular fuera de su alcance. Las conclusiones fueron interesantes. Cuando el celular estaba presente, incluso apagado, los participantes rindieron peor en términos de velocidad de trabajo, aunque la precisión no se ve afectada. Los investigadores concluyeron que tener un smartphone presente, aunque apagado, genera una distracción invisible, consumiendo recursos cognitivos sin que uno se dé cuenta. Este, por supuesto, no es el único experimento ni investigación que se ha hecho sobre el tema, que ha sido ampliamente estudiado. Cuando las personas intentan hacer dos o más cosas a la vez que requieren su atención, su rendimiento se ve afectado. En 2013, o sea, cuando apenas los teléfonos inteligentes comenzaban a hacerse populares, Stéphane Armato de la Universidad de Aix-Marsella en Francia y otros investigadores demostraron que navegar por páginas web hace que las personas sean susceptibles a un sesgo cognitivo conocido como efecto de primacía. Dan más importancia a la primera información que ven que al resto. Y en 2009, cuando todavía no soñábamos con hacer videollamadas con el celular, Eyal Ophir, entonces en la Universidad de Stanford, y sus colegas descubrieron que paradójicamente la multitarea en Internet reduce la eficacia de los usuarios para cambiar de una tarea a otra. Son menos capaces de concentrar su atención y demasiado vulnerables a las distracciones. En consecuencia, es improbable que incluso los miembros de la generación de los nativos digitales desarrollen el control cognitivo necesario para dividir su tiempo entre varias tareas o cambiar instantáneamente de una actividad a otra. En otras palabras, la multitarea digital no hace más que crear una peligrosa ilusión de competencia. Lo preocupante es que cada vez con mayor frecuencia, realizar múltiples tareas al tiempo es un requisito en la mayoría de los trabajos. Con la multitarea como norma en el mundo laboral, ¿qué podemos esperar de la capacidad de concentración y rendimiento del humano en el futuro? Esto me contó Rocío López Ordosgoitia, doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación y docente de la Universidad Javeriana. Yo pienso que la multitarea es algo que ha sido como sobrevalorado y hay que empezar a analizarlo como en detalle y en profundidad también, porque muchos de estos discursos, digamos que alrededor de las tecnologías circulan y pueden crear como temores, esperanzas, pero hay que entrar realmente a mirar realmente qué es lo que sucede. Personalmente no creo mucho en la multitarea y en las capacidades que tenemos nosotros y que tienen nuestro cerebro para poderlo hacer. Y en ese sentido, más bien creo que nos estamos en un escenario donde la inmediatez tiene un valor muy importante, ¿no? La productividad del tiempo también tiene un valor muy importante y entonces entramos como en unos circuitos de producción muy rápida que a veces también no son como, digamos, no obtienen los mejores resultados. Y en ese sentido, digamos que si estamos hablando de que realmente la multitarea puede llegar a ser una ilusión, el hecho de sí tener que hacer muchas cosas en un tiempo muy corto, claro que puede afectar el tema de la concentración y del rendimiento, pero en el sentido de que cuando tú estás bajo presión, ¿no? Y estás bajo unos deadlines constantemente, pues claramente vas a rendir menos porque el cuerpo y el cerebro se encuentran en un estado de alerta donde muchas de las habilidades se pueden suprimir por estar en ese estado de alerta. Yo pienso que también ahí hay una pregunta muy importante y es cómo aprender a manejar el tiempo, a reconocer cuáles son las prioridades, no a delegar en el caso de que se pueda delegar y alejarnos un poquito como de esa ilusión de la multitarea que en realidad no es tan cierta. Retrocedamos en el tiempo, milenios atrás, al momento en que se creó uno de los avances tecnológicos más importantes, la lectura y la escritura.
La lectura no está intrínsecamente ligada a nuestro genoma, como sí lo está la capacidad del habla. Hasta hace relativamente poco, solo una pequeña minoría de los humanos sabía leer y escribir. Pero a medida que los niños aprenden a leer y escribir, las vías neuronales que procesan la información visual de los ojos se reorganizan y crean un área especializada en la formación visual de palabras, aproximadamente 2,5 centímetros por encima de la oreja izquierda. Este proceso remodela físicamente el cerebro. Si con la llegada de los teléfonos inteligentes nuestro cerebro ha cambiado, con la inteligencia artificial lo hará más. Aunque es una tecnología muy nueva y que lleva poco siendo de consumo general, ya ha mostrado sus efectos en la forma en la que pensamos. Un estudio de investigadores del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubrió que ChatGPT podía estar erosionando la capacidad de pensamiento crítico. La investigación dividió a 54 sujetos en 3 grupos y les pidió que escribieran varios ensayos de un examen estandarizado que se usa en Estados Unidos para la admisión universitaria, como las pruebas Saber. A un grupo le pidieron que usara ChatGPT de OpenAI, al segundo el motor de búsqueda de Google y al tercero no le permitieron usar ninguno. Los investigadores utilizaron un electroencefalograma para registrar la actividad cerebral de los escritores en 32 regiones cerebrales y descubrieron que de los 3 grupos, los que utilizaron ChatGPT presentaban la menor interacción cerebral y un rendimiento consistentemente inferior a nivel neuronal, lingüístico y conductual. Por varios meses, los usuarios de ChatGPT se volvieron más perezosos con cada ensayo, recurriendo a menudo a copiar y pegar al final del estudio. El estudio sugiere en sus conclusiones que el uso de este tipo de inteligencia artificial podría perjudicar el aprendizaje, especialmente en usuarios más jóvenes. La autora principal, Natalia Kosmina, consideró importante publicar los hallazgos para generar preocupación por la creciente dependencia de la sociedad de la inteligencia artificial por conveniencia inmediata, lo que podría perjudicar el desarrollo cerebral a largo plazo. Natalia Kosmina, autora principal del estudio y científica investigadora del MIT, le dijo a CNN que los participantes que usaron varias veces la inteligencia artificial para hacer sus ensayos y luego usaron su cerebro para escribir otro, en realidad mostraron una conectividad neuronal más débil en comparación con las personas que solo usaron el cerebro. Y quienes primero usaron el cerebro, es decir, cerebro, y luego usaron la inteligencia artificial, mostraron una alta conectividad neuronal. Y finalmente, un artículo de investigadores de Microsoft y la Universidad Carnegie Mellon reveló que una mayor dependencia de las herramientas de inteligencia artificial en el trabajo se relacionaba con una reducción de las habilidades de pensamiento crítico. En sus palabras, externalizar los pensamientos a la inteligencia artificial deja las mentes de las personas atrofiadas y desprevenidas, lo que puede, abro comillas, resultar en el deterioro de facultades cognitivas que deberían preservarse, cierro comillas. Busqué a María Lucía Villalba, economista y exconsejera presidencial para la transformación digital, para preguntarle: con el avance y la popularización de la inteligencia artificial, ¿vamos a tender a volvernos menos inteligentes? La inteligencia artificial no nos hace menos inteligentes, pero sí nos reta a usar la mente de una forma distinta. Si lo usamos bien, nos libera de tareas repetitivas y nos permite dedicar tiempo a la creatividad, pero sobre todo a la estrategia. Y un ejemplo son las interfaces generativas. Son las soluciones que se utilizan en distintos campos como la ingeniería industrial, la medicina, el mundo de los videojuegos y que surgen de la interacción entre humanos y máquinas. Y es precisamente la combinación de las fortalezas y debilidades de cada uno lo que permite que esta colaboración mutua genere nuevas soluciones para los problemas del mundo real. Entonces, esto no sustituye de ninguna manera la inteligencia humana, sino que se centra en aumentar las capacidades. El riesgo está en usar la inteligencia artificial pasivamente, dejando que piense por el humano, porque ahí sí perdemos nuestra capacidad crítica. Pero además, porque es clave recordar algo:
La inteligencia artificial no surge de la nada, está entrenada con datos creados por los humanos y eso significa que refleja nuestros aciertos y también nuestros sesgos. Y por eso hemos visto que algunos sistemas de inteligencia artificial reproducen discriminaciones contra grupos poblacionales específicos. Luego no es la inteligencia lo que está en juego, es nuestra capacidad de cuestionar lo que la máquina nos devuelve o nos produce y decidir qué es justo, qué es ético, qué posición estoy dejando por fuera y a partir de ahí construir con esa información. La clave no es temerle a esta tecnología, es educarnos para usarla como un complemento y no como un sustituto de nuestra inteligencia. La inteligencia artificial también ha tenido un impacto importante no solo en cómo ha afectado las partes del cerebro relacionadas con el conocimiento, sino también los sentimientos. Este avance tecnológico ha revolucionado los entornos laborales y le ha permitido a muchas personas producir trabajos de alta calidad en menos tiempo. Pero una investigación hecha por académicos de Harvard reveló una desventaja que yacía debajo de todas estas bondades. Si bien la colaboración con inteligencia artificial de última generación mejora el rendimiento inmediato en las tareas, puede afectar la motivación propia de los trabajadores y aumentar la sensación de aburrimiento cuando hacen tareas para las que no cuentan con esa asistencia tecnológica. En el estudio, los investigadores observaron que la inteligencia artificial generativa hizo que el trabajo fuera mejor y más rápido. Sin embargo, los autores del estudio también encontraron un problema. Las personas que la usan y tienen después que trabajar sin ella se sienten menos motivadas y más aburridas. En los estudios, la motivación bajó 11% y el aburrimiento subió 20% cuando dejaron de usar inteligencia artificial, mientras que quienes nunca la usaron se mantuvieron igual. Los investigadores descubrieron que trabajar con inteligencia artificial puede quitar las partes más difíciles e interesantes del trabajo, que son justamente las que lo hacen emocionante y satisfactorio. Cuando se usa esta herramienta, las personas sienten que tienen menos control sobre el trabajo, como si no fueran realmente responsables de lo que hacen. Como sentirse en control es muy importante para estar motivado, cuando la inteligencia artificial hace mucho del trabajo por nosotros, podemos perder la conexión y el interés en lo que estamos haciendo. Visto este panorama, ¿qué consecuencias a largo plazo podría tener este fenómeno en la productividad y el bienestar laboral? Escuchemos la respuesta que me dio Juan David Aristizábal, profesor y decano de CESA for Life. Las personas obviamente se tienen que sentir aburridas cuando se han dado cuenta que la tecnología, la inteligencia artificial les permite aprovechar mejor su tiempo, sobre todo tiempo para utilizar su creatividad, su pensamiento crítico para hacer las cosas. Hay gente que cree que cuando uno se apalanca en la inteligencia artificial está perdiendo capacidades y por el contrario, lo que podemos ver es que la tecnología lo que hace es potencializar las capacidades de los seres humanos y podemos enfocarnos en las tareas que importan. En la industria occidental de las organizaciones, a veces creemos que el esfuerzo es lo que se debe valorar, que haya mucho desgaste energético. Pero cuando uno analiza precisamente cómo funciona la biología, y acá un profesor como Capra nos muestra que cuando entendemos los sistemas de la naturaleza buscan ser óptimos en el uso de su energía. Esto que le pasa a los humanos es natural y lo que hay que aprovechar es que se enfoquen en tareas donde puedan utilizar su creatividad para resolver los problemas. La falta de motivación no es el único sentimiento que genera esta nueva tecnología. De acuerdo con estudios hechos por OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y MIT Media Lab, revelaron que en general, cuanto más tiempo pasan los usuarios hablando con ChatGPT, más solos se sienten. Esta conexión se estableció en 2 estudios. Uno hecho por OpenAI, que analizó más de 40 millones de interacciones con ChatGPT y encuestas dirigidas a usuarios, y otro realizado en MIT Media Lab, que siguió el uso de ChatGPT por parte de los participantes durante 4 semanas. El estudio de MIT identificó varias maneras en que hablar con ChatGPT, ya sea por mensaje de texto o voz,
puede afectar la experiencia emocional de una persona, más allá del hallazgo general de que un mayor uso conllevaba una mayor soledad y una menor socialización. Por ejemplo, los participantes que ya confiaban en el chatbot y tendían a pegarse emocionalmente en las relaciones humanas se sintieron más solos y más dependientes emocionalmente de ChatGPT durante el estudio. Y es que con el avance de la inteligencia artificial ha surgido una tendencia preocupante: usar esta tecnología para hacer terapia psicológica. Cada vez más personas están acudiendo a los chatbots para solucionar o buscar guía en temas personales. Esto, por supuesto, ha causado preocupación entre la comunidad de profesionales de la salud mental. Según aseguró en una entrevista Vail Wright, psicóloga y directora de la Asociación Americana de Psicología, les preocupa mucho que las personas usen chatbots como si fueran terapeutas. Esto porque no solo estas herramientas no fueron diseñadas para abordar la salud mental ni el apoyo emocional, sino que están diseñadas para mantener a los usuarios en la plataforma el mayor tiempo posible, porque ese es el modelo de negocio. Y lo logran validando y reforzando incondicionalmente casi hasta el punto de la duración. Según Wright, el problema con eso es que si uno es una persona vulnerable que recurre a estos chatbots en busca de ayuda y está expresando pensamientos o comportamientos dañinos o poco saludables, el chatbot simplemente los va a reforzar para que continúe haciéndolo. ¿Qué otros efectos mentales pueden causar que cada vez más personas busquen ayuda psicológica en la inteligencia artificial? Le trasladé la inquietud a Hernando Santamaría, director del doctorado en neurociencias de la Universidad Javeriana, y esto me contó. Yo creo que eso también es, y vale la pena analizarlo como un efecto de la capacidad de acceso que tienen nuestras sociedades a estos recursos, a tener acompañamiento psicológico y servicios de salud mental. Eso es un problema a nivel global. No hay, por un lado, formación, no hay recursos, no hay disponibilidad de esos espacios para la gente. Por lo tanto, la entrada de estas inteligencias ha venido a llenar un vacío que era importante. Sin embargo, los estudios, si bien muestran que estas inteligencias son tan hábiles para generar encuentros empáticos y transformadores a través de la palabra, como lo es la psicoterapia, sí muestran que la interacción humano-humano pareciera tener un efecto que todavía no reemplazan estas inteligencias. Creo yo que lo que puede generar es que en escenarios negativos de esa interacción con inteligencias artificiales, si bien pueden dar un apoyo, pueden dar la sensación de que esa relación no es lo suficientemente genuina o realista, y puede que los insights, las capacidades que uno tiene de transformar su mente allí, no tengan tanto efecto. Y entonces genere cierta frustración, estrés y algunos síntomas de orden de la salud mental. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso. Nos ha permitido crear las obras de arte más maravillosas, organizarnos como sociedad, cooperar y crear los avances tecnológicos que conocemos hoy. Algunos de esos desarrollos y creaciones no han salido bien, pero en su mayoría nos han permitido crecer como especie. Lo más maravilloso del cerebro, además de lo que mencioné, es que es un órgano tremendamente plástico que puede cambiar y ajustarse. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 155 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Producción: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Postproducción de audio: Carlos Bernal.